Al cabo de unos meses de este momento, que era mi mejor momento en la carrera, fue el peor de la carrera. Pues que estos agentes que parecen tan cercanos, ¿no? Y parte incluso de tu día a día, que tienes tanta confianza, me había usado para él ganarse una parte jugando sucio. En el 93, en el campo de Llagostera, me saltaron con los dos pies en la rodilla y ahí es cuando se me desinsertó del todo. Sí que a veces te levantas y dices, esto es una mierda, ¿qué me acaba de pasar? Porque a mí el mundo del fútbol parece muy bonito y lo es y disfrutas muchísimo, pero también tiene puntos muy negativos, muy egoístas, se gana dinero con muy poco tiempo y eso hace que la gente te manipule o extrapole con tu nombre. Fue mirar por la ventana y ver el césped del Cornellà y pensar, hostia, es que estabas a tocar. Running para mí significa poderme por fin haberme liberado. Soy Ricard Pujol y esta es mi historia. Mi primer recuerdo con el balón son ir a ver a mi hermano jugar a fútbol en los partidos y en esas medias partes pues saltar al campo con el hermano de otro compañero de su equipo y dar, con el poco tiempo que teníamos, 4 chutes para sentirnos también parte del partido. Cuando jugaba de pequeño me sentía un poco haciendo lo que veía que estaba haciendo mi hermano mayor, que había hecho mi padre, gran parte de mi familia, mi abuelo también, y era un poco como seguir el recorrido, ¿no? Disfrutaba muchísimo, pero sí que es verdad que tenía muy presente el tema de seguir un poco los pasos de los que tenía encima mía. Yo empiezo en el Martorell, que es el pueblo de mi familia, y lo compaginaba un poco a veces también con el equipo de mi pueblo de fútbol sala, aquí en Castellví de Rosanes, pero desde muy tempranito, con 10 añitos, ya me fui al Cornellà. Con el salto de los 10 añitos al Cornellà, para mí ya implicaba, o para la gestión o logística de mi familia, implicaba hacer un desplazamiento, tener una previsión de los deberes en el colegio y también un poco la mentalidad o situarme en que era un poco más serio, ya no estar en el pueblo, sino ir a una buena categoría como era con el Cornellà. Mi hermano y mi padre, me acuerdo que ese verano ya hice la primera pretemporada de ir a correr temprano por la mañana, que tenemos alguna que otra anécdota. De ahí pasé al mercantil, que tenía un fútbol formativo en ese momento increíble, pasé 3 años brutales. Me ficha un año el Español, donde estoy en cadete. Temas de la edad, alturas, no terminar de adaptarme bien, me fui al Gavà, en vez de ir al Cornellà o al Adam, tenía clarísimo de bajar un poquito más, jugar mucho y disfrutar. Me fui al Gavà un par de años y ahí es cuando ya me ficha de verdad el Cornellà. Estoy 4 años increíbles, ya desde juvenil de segundo, estando con plantilla primer equipo. En el momento que creo que puedo llegar lejos es en ese debut con 17 años con el primer equipo en Cornellà. Íbamos terceros, jugamos el campo del segundo, del filial del Villarreal. Es un poco cuando veo la dimensión de este deporte, de cuando se empieza a profesionalizar todo y es cuando veo que, hostia, me siento cómodo, me veo capacitado para no solo tener unos minutos, sino para ser titular y que quizá tengo cabida en este mundo. Lo que me diferenciaba más del resto era mi personalidad. Soy un chico con mucho compromiso, quizá un poquito demasiado porque era demasiado rígido al ser profesional, que esto después, incluso trasladado al campo, era demasiado, pues eso es lo que digo, ¿no? Rígido con lo que decía el entrenador, pero a la vez sabes que si yo estaba en el campo era un seguro, siempre algo que minimizaba muchísimo el error y que tenías una constancia y sobre todo entrega muy de alto nivel. Yo la lesión más dura que tuve, he tenido 2, pero la más que fue quirúrgica fue en ese salto del fútbol amateur, cuando justo debuté a segunda división a segunda B con el Cornellà. En una acción de arranque, le llaman la lesión del joven, porque es cuando quiere acostumbrarse a cuerpos de adultos y aún no lo es. Me desinserté al 100% el bíceps femoral en la cabeza de peroné. Primero lo tenía parcial y con eso y atándome con mucho tape, la rodilla fuerte, pude jugar un par de semanas más, pero en una jugada en el 93 en el campo de Llagostera me saltaron con los 2 pies en la rodilla y ahí es cuando se me desinsertó del todo y esa quizás la lesión, bueno, quizá no, es la lesión más fuerte que he tenido. A priori sí que es verdad que eran 7-8 meses, con menos de 4 meses volví a competir, que fue una gran suerte y gracias a Tino, a mi fisio de confianza de toda la vida, que para mí es como de la familia, y ya está.
Por suerte he tenido pequeñas lesiones de un poco de isquio, un poco de tal, no sé qué, pues son las típicas de consecuencias de estar al alto rendimiento y dejártelo todo en el campo. Y hago, yo creo que 4 años muy buenos, donde siempre me salen ofertas, el Cornellà no me dejaba de terminar de salir y es cuando ya voy al Espanyol. La anécdota que a mí me impactó más fue el momento ese de transición de fichar con el Espanyol, porque una semana antes estábamos jugando el playoff con una semana o un par de semanas antes estábamos jugando el playoff con el Cornellà en nuestro campo, en el municipal de Cornellà, que está justo al lado, a 10 o 15 metros del estadio del Espanyol. Al cabo de 2 semanas yo estaba en el estadio del Espanyol, en una sala polivalente que tenían con el primer equipo, a punto de coger el bus para ir a hacer la pretemporada, y en ese momento, el delegado, ¿no? Willy Calzón del primer equipo me cogió, ¿no? para hacerme este recordatorio, fue mirar por la ventana y ver el césped, ¿no? del Cornellà y pensar, hostia, es que estabas a tocar, ¿no? Parecía que era muy lejos y ha sido realidad porque está realmente a tocar. Esa quizás es la anécdota que me llevo más bonita. Mi rol en el fútbol ha cambiado, no esa esencia que te estaba explicando de tener el coraje, ¿no? de este esfuerzo, de esta entrega. Esto siempre ha sido el mismo, pero sí que me cambió la perspectiva muchísimo de cuando hice el cambio del Cornellà al Espanyol. El propio cambio era distinto. En el campo del Cornellà era un campo súper estrecho, con dimensiones mucho más pequeñas, que te llevaba a un carácter de fútbol mucho más duro, intenso, de impacto, y al llegar al Espanyol y tener esas dimensiones de campo pude descubrir otro Ricard de largas distancias, de mucha velocidad, de mucha potencia, de mucha llegada que yo tampoco conocía, y el Espanyol me ayudó a explorar. El paso del primer año al segundo año que estoy en el Espanyol. Sí que es verdad que yo ya llego al Espanyol, que no piso el filial, que ya hago la pretemporada del Cornellà al primer equipo del Espanyol, gracias a David Gallego, el míster que me ficha y me llama para la primera plantilla, pero el mejor año sin duda es después de este año que me sale una temporada buenísima, es la oportunidad que me da el Espanyol, ¿no? de otra segunda renovación, que ya venía haciendo una al cabo de 4 meses solo de llegar al club, pero aparte de eso, y aparte de darme el brazalete de capitán, es cuando se traslada lo cómodo que yo estaba en ese club, o me sentía como en casa, porque me dan, después de años de quizá alguien no tenerlo en el filial, es el 21, que di gracias en su momento, y que significa tanto para el club en el Espanyol, que alguien lo lleve y pueda representar al 100% los valores del club. Creure amb el suport i la confiança que ens ha donat el club, i bueno, sobretot és que res, això, els que sentim el sentiment perico, era després d'haver passat un any molt difícil l'any passat. No podíem, després de la gran il·lusió que ens ha donat aquest any de tornar a primera, ser nosaltres qui baixéssim, no? que tornéssim a portar una mica de tristesa al club. Al Espanyol le debo todo o mucho de lo que soy yo ahora, porque primero me hizo aprender de que con esfuerzo realmente te llegan las oportunidades, de que vales mucho como persona y como profesional si realmente te lo curras, y después porque tienen un trato al día a día que fue increïble i fue muy fàcil poder-se adaptar. I després també comentar que els companys que he tingut al voltant m'ho han fet molt fàcil, tant anar comentant la jugada com ja posicionalment, i bueno, molt content, molt còmode sobretot, que és el més important, i també orgullós de poder haver agafat la victòria. Al cabo de unos meses de este momento, que era mi mejor momento en la carrera, fue el peor momento de la carrera justamente. El mundo del fútbol parece muy bonito, y lo es, y disfrutas muchísimo, pero también tiene puntos muy negativos, muy egoístas, se gana dinero con muy poco tiempo, y eso hace que la gente te manipule o extrapole con tu nombre. Y como yo veo muy buena dinámica, a mí plantean un contrato de renovación que sinceramente me solucionaba la vida con el primer equipo del Espanyol, y en ese contrato estaba descrito que yo me iba cedido a la Ponferradina el primer año para hacer el paso de segunda B a segunda, y después ya ir, si todo iba bien, con el primer equipo del Espanyol. Y cuando estoy de celebración con mi familia en Formentera, recibo una llamada al bajar del avión de mi ex representante,
que se había roto todo, que la confianza del club conmigo no era cierta, que no confiaban en mí, que rescindían el contrato. En ese momento yo no entendía nada y al cabo de los años, toda esa primera faceta o esos primeros meses en la Ponferradina, que al final fui traspasado y no cedido, pude con un investigador incluso y abogados poder intentar investigar a ver qué había pasado, ¿no? Y es cuando te enteras pues, que estos agentes que parecen tan cercanos, ¿no? Y parte incluso de tu día a día, que tienes tanta confianza, me había usado para él ganarse una parte jugando sucio, y por culpa de esa jugada la única solución que tuvo el español en ese momento era desvincularme del club y perder todo el esfuerzo que yo había ganado. Y a partir de ahí te podrás imaginar todo el esfuerzo que llevaba durante todos esos años de pequeño se pierde un poco, y justo en el mejor momento que estaba yo, que era en segunda división, pero no con la cabeza donde tenía que estar. Ahí yo creo es donde se me infravaloró más, porque no tuve la oportunidad de decir la mía dentro del campo. Fue en el segundo año en la Ponferradina donde tengo la mala suerte que cambian el cuerpo técnico, ¿no? Con el que yo había llegado, y ahí básicamente solo por el mero hecho de que el entrenador traía sus jugadores de confianza, no se te da la confianza o las oportunidades que crees que mereces por trabajo día a día y compromiso que tienes. Interior para Edu Espiau, más adentro, ojo al balón, está completamente solo, ojo al empate, se lanza Diego López al suelo, el envío en segunda instancia. ¡Qué ocasión de la Ponferradina! Lo estabas contando, Rafa, este es el paradón de Diego López. Esta es la ocasión que necesitaba el Toralín para venirse arriba. De rechazar ofertas, sobre todo fue al salir de la Ponferradina. Es cuando me sale la oportunidad de empezar a jugar por el fútbol europeo o incluso en América, estoy recordando alguna, pero fueron unos nos no porque no me convenciese el proyecto deportivo que tenían o las ofertas, etcétera, sino porque yo necesitaba volver a reconectar conmigo, estar en casa, volver a Cataluña y empezar mi otro proyecto que yo ya estaba convencido de hacer, y empezar como era el despacho de arquitectura y mi empresa. De la Ponferradina vuelvo a Cataluña al Sabadell y termino en el Cornellà y ahora en el Ronin. Hoy damos la bienvenida a Ronin Fútbol Club a Ricard Puyol. Yo llego a Ronin porque en esta transición ya de querer apartar un poco el fútbol profesional y dedicarme más a mi otro Ricard, ¿no? al Ricard arquitecto y más al mundo laboral de las promotoras, etc., me contacta a Marcos para un año anterior si quería ir a jugar a Porcino. Sabía que yo me había ido al Cornellà del Sabadell, que estaba bajando un poquito ya el tema profesional, y me aconsejó de si quería irme. En ese momento yo tenía el vínculo con el Cornellà, no podía dejarlos, estábamos en una situación bastante crítica, y por el vínculo y estima que yo tenía con el Cornellà no encontré que fuese un buen momento. Pero cuando terminó la temporada lo volví a llamar yo y dije, mira, ahora estoy a punto, quiero dar el paso de dejar el fútbol y bueno, si algunos ratitos puedo venir a jugar y a ti te interesa, pues me lo dices. Y es cuando me dijo, hostia, pues mira, cambia la situación 100%, el tema de Porcinos lo dejamos a un lado y hablaremos más hacia adelante, pero empieza el proyecto de Ronin, que es un proyecto que quizá te encaja muchísimo porque, hostia, a nosotros nos puedes dar fuerza como impacto de imagen de este proyecto, pero encima para la exigencia que vas a tener, te encaja súper bien. Y fue así, me gustó muchísimo volver a jugar a todos estos campos que yo jugaba de pequeño y recordar esos momentos, y sería como ¿no? Este desenlace, si es un desenlace en el mundo profesional del fútbol, y continuar más como un hobby, siempre con la implicación que fuese necesaria. Mi rol dentro de Ronin en la plantilla, después los compañeros dirán si es verdad o no, pero yo siempre he intentado, pues, dentro de mi perfil y mi personalidad, de no llamar muchísimo la atención, de ayudarlo siempre que ha sido necesario, y sobre todo
pues explicarles, ¿no?, un poco de lo que es el mundo profesional, de los pasos que se tendrían que hacer para llegar a conseguir este objetivo, y después no hay nada mejor que enseñarlo a través del ejemplo, ¿no?, de trabajar bien, de tener el compromiso con el club si realmente quieres estar dentro de él. Óscar la pone, segundo palo, rosquita, gol de Ricard Puyol. Gol del central. Lo que es diferencial con los otros, obviamente, es toda la estructura y la potencia que tiene de crecimiento, a diferencia de otros clubes, sobre todo en las mismas categorías que donde estamos, pero también te diría de otros clubes que ya están en buenas categorías, como puede ser empezar a la tercera ref, segunda ref, que está cogiendo una base muy sólida, que se lo está tomando muy en serio para que poco a poco vaya cogiendo forma y se forme realmente un club dentro de unos años muy serio y que puede luchar lo que quiera. ¡Se acabó! ¡Enhorabuena, señores! ¡Grandes! Sí, señor. Enhorabuena al equipo, enhorabuena a Narcís, a toda la gente que ha estado desde septiembre en esta categoría en cuarta catalana, que nos da el ascenso, nos da la liga y nos hace tener un año próximo, Marcos, ilusionante, y que vamos a disfrutar mucho, la verdad. Y yo he estado a punto de dejarlo, no al 100%, sí que a veces te levantas y dices esto es una mierda, ¿no? Y ¿qué me acaba de pasar? ¿Por qué a mí? ¿Por qué todo el esfuerzo lo tengo que hacer yo solo? Nadie me ayuda con ofertas ni historias, pero a la vez me lo quitan siempre externos y no soy yo quien me lo quito. Y estuve a punto de dejarlo porque no solo es cuando me afecta a mi persona, es cuando también afecta a mi familia, a mi mujer, a todo mi círculo cercano, que me ven mal, que ven una situación que quieren solucionar, y a partir de ahí yo creo que la solución fácil es dejarlo. Pero siempre hay ese punto, ¿no?, de todos esos años detrás que te empujan y te ayudan y te animan a seguir hacia adelante y a volver a intentarlo. Te diría que lo más difícil, aparte de todo el sacrificio que implica de estar bien físicamente y de estar preparado en cualquier momento de dar el salto y priorizar por delante de todo lo que es el resto de tu vida el fútbol. Obviamente la cabeza la tienes que tener muy en tu sitio y confiar muchísimo en ti. Yo creo que es una de las cosas que yo me puedo criticar de mí mismo, que no es que siempre haya visto que haya gente mejor que yo, sino que nunca me he terminado de creer de que yo estaba en esa situación gracias a mí, no gracias a nadie, y que realmente valía igual que el resto de que estaban ahí. No vivía yo como un tercer personaje esa historia y ellos eran principales, y que yo estaba también en este escenario, sino que era uno de los principales también. Básicamente yo creo que mi error fue ser demasiado consciente de la situación. A veces hay mucho futbolista que actúa con mucho instinto, no piensa tanto y reacciona, ¿no?, al momento de cada acción. Y yo era demasiado de pensar, hostia, pero si en esa jugada el míster una vez me dijo que no sé qué, no sé cuántos, y ya la has cagado. Tienes que limpiar mucho más tu cabeza, no pensar tanto y actuar mucho más rápido. Running para mí significa por fin haberme liberado de toda esta historia o de este peso encima que tenía en la espalda, y poder vivir el fútbol como aficionado otra vez. Pero no lo digo, y que no se me malinterprete, de tomarme poco en serio running, sino de poder disfrutar otra vez del fútbol sin presiones del mundo profesional, de que va todo al milímetro, sino estar en los entrenos y disfrutar con tus compañeros, ver los campos rivales y ver el ambiente de fútbol real, no todo tan preparado y tan organizado. Para mí ha sido eso, liberarme y volver a disfrutar. A mi Ricard del pasado es un poco lo que he dicho antes. Le diría que pare un momento, ¿no?, que se sitúe exactamente donde está, ¿no?, que valore todo el recorrido que ha hecho, que se lo ha ganado él solo, y sobre todo que si tiene que mirarse a alguien y confiar al 100%, sea solo la familia, que son los únicos que te van a decir siempre la verdad, aunque no tengan tanta la experiencia como otros pueden estar en este sector. Entre tu opinión, tu experiencia y el amor o la confianza que tienes de la familia, es con que tienes que confiar. Y después, dentro del campo, le diría un poco eso, ¿no?, de ser un poquito más anárquico, que no pasa nada, que si te fichan o confían en ti es por tu esencia y no por la pizarrita del míster. Y una persona que
a un profesional que lo esté pasando mal en el mundo del fútbol, le diría que sobre todo eso, pararse del ritmo en el que va el fútbol, que va súper rápido y no te da que pensar ni a reflexionar, y que se acerque más a los que él cree que son de confianza al 100%, ya sean amigos, ya sea familia, y por qué no, y decirlo abiertamente, no hay problema, sino que tendría que ser la solución de tener que hablar con profesionales que te ayudan a organizar tus sentimientos, tus dudas, y te ayudan a tomar la mejor decisión posible.